Muy buenos días para todos y todas. Es un gusto estar acá, nuevamente compartiendo estos espacios en nuestro programa de tendencias de transformación del talento, en el cual hemos venido trabajando diferentes temas, diferentes aspectos que son claves en nuestro proceso para acompañar, gestionar y direccionar el talento y que cada vez esa variable sea más estratégica en nuestras organizaciones. Eh, Hoy tendremos la oportunidad de hablar de un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de cómo hacer que los procesos, que a veces pueden ser un poco difíciles, pueden ser un poco tabú, de reestructuraciones, cambios y desvinculaciones, puedan manejarse de la mejor manera posible, de una manera adecuada, de una manera correcta, digámoslo así, y sobre todo cuidando aquellos elementos que son fundamentales para la organización, como la marca empleadora, la reputación organizacional, esas personas que están y aquellas personas que se quedan. Para todos, muchísimas gracias por estar acá, bienvenidos. Hoy vamos a estar en la oportunidad de trabajar un formato diferente a los otros espacios. Para eso nos acompaña el licenciado Randall González. El licenciado González es el director, es socio en BLP y director de la práctica laboral. Además, es un experto en temas de gestión laboral, manejo de las relaciones laborales y demás. Y voy a tener la oportunidad de acompañarlos como panelista el día de hoy. Mi nombre es nuevamente José David Restrepo, soy el gerente de LHH para Costa Rica y Guatemala y he tenido la oportunidad de estar trabajando en muchos procesos de transformación, reestructuración y cambio. Randall, muy buenos días, qué gusto que estés acá y si nos amplías un poco tu presentación. Gracias, José David. Muy buenos días. La verdad que un gusto agradecer mucho a LHH, a tu persona y a todo el equipo que está pues detrás de estos eventos, de este evento en particular. La verdad que agradecer de parte de BLP pues que nos hayan invitado y pues será un gusto poder conversar, tratar temas de tanto interés como el que nos corresponde analizar el día de hoy. Qué bueno, muchísimas gracias y qué bueno que podemos estar acá conversando. Como les decíamos, el formato de hoy, este es un tema que es bien clave, es un formato, digamos que es un tema que a veces termina siendo sensible, como les decía, un poco tabú. Entonces, la idea, el formato que queremos compartirles el día de hoy es un poco más de conversatorio. Vamos a estar abordando tres grandes temas o tres grandes variables. En la primera nos vamos a enfocar un poco a qué está sucediendo en este entorno organizacional, cómo se están dando estos cambios, cuáles son las tendencias y cómo eso nos impacta en nuestro mercado centroamericano, cómo está impactando las organizaciones per se. Luego vamos a hablar un poco de esos públicos que intervienen en estos momentos de cambio estructural o de reorganización o de desvinculación, como lo queramos llamar. Y en el tercero vamos a llegar a algunas recomendaciones puntuales de cómo administrar este tipo de procesos. Bienvenidos, bienvenidas todas sus preguntas. Como saben, el chat está abierto, el panel de preguntas y respuestas también está abierto. La idea es que en esta hora y cuarto que vamos a estar trabajando conjuntamente, podamos resolver muchas de sus inquietudes, podamos ampliar también algunos temas y obviamente seguir compartiendo. ¿Listo? Randall, entremos en materia. Bueno, aquí ya nos están saludando algunos de los asistentes. Entrando un poco en materia, yo quisiera hacer una breve introducción. Estamos viendo que en el mundo de hoy, no solamente a nivel centroamericano, latinoamericano, estamos viendo muchos cambios en las organizaciones. Vemos que hay organizaciones que están tomando decisiones para reducir su flota, su cantidad de personas, digamos todo ese headcount que tienen, y hemos venido viendo que ha sido una práctica que se ha incrementado en los últimos meses. Algunas compañías de talla internacional, pues, que me ahorro los nombres, han tomado decisiones importantes con una cantidad de personas importantes que han impactado a Latinoamérica. Desde la mirada de ustedes como LP, como consultores, como abogados, ¿qué están viendo en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias, digamos, organizacionales para enfrentar este tipo de procesos y qué tanto se están presentando en el mercado? Gracias, José David, por pues ese tema introductorio que estás haciendo, que me parece muy importante para analizar ese comportamiento a nivel de organización, a nivel de jurisdicciones. Y partimos tal vez de algo que es básico, sencillo, lógico, y hacemos como una especie de símil, porque pues las organizaciones son seres vivos. Las organizaciones nacen, van creciendo y ese símil nos lleva a que pues
están en permanente cambio. Es un cambio constante que muchas veces pasan desapercibidos esos cambios, pero en otras ocasiones esos cambios pues son de más magnitud, ¿verdad? De más impacto. Dentro de esos cambios y movimientos, pues hay temas internos a nivel de la organización donde tienen que tomar decisiones de reestructuración interna, de cambios internos, pero también, por supuesto, la situación de reestructuraciones que implican ya cambios externos y procesos más complejos. Cuando hablamos de complejidad, hay que tomar en consideración que la complejidad no necesariamente va aparejada al tamaño de la organización o al número de colaboradores. La complejidad en estos procesos puede darse pues, en organizaciones no tan grandes en cuanto a tamaño y en organizaciones con no tantos colaboradores, ¿verdad? A veces pensamos que la complejidad tiene que ver con esas dimensiones de la organización, pero una organización de cierta dimensión más pequeña o mediana, con un grupo de colaboradores menor a 100, 50, podría generarnos una serie de temas prácticamente similares a un proceso en donde estemos hablando de una reestructuración pues más grande. Y interesante entonces ver que estamos en ese constante cambio, temas de fusiones, temas de adquisiciones, decisiones de organizaciones que quieren de alguna forma bajar el headcount. Tenemos situaciones, por ejemplo, de organizaciones que quieren cambiar de una forma legal paquetes que de alguna forma echaron a andar, y cuando hablo de paquetes, hablo de paquetes de beneficios, por ejemplo, que en algún momento se establecieron y tal vez por circunstancias externas, que podrían ser muchas, tienen que tomar una decisión incluso de desvinculación y recontratación, cuando son procesos internos, de colaboradores, y hemos estado viendo eso. Lo mismo que lo que mencionaba, claro, que todo lo que tiene que ver con los procesos de fusiones y adquisiciones, que pues es un tema permanente, ¿verdad? Producto de pues la llegada de compañías que dentro de sus planes pues está el tema de la adquisición o la fusión, y que entonces estos temas que vamos a tratar hoy pues vienen a ser de suma importancia en esos procesos. Excelente, Randall. Y ahí yo creo que es importante tomar en cuenta. Venimos en un tiempo, digamos, donde hablamos mucho de la época de transformación, cuarta revolución industrial, como empezó en su momento. Ahorita hablabas de fusiones y adquisiciones. Hace poco, y quiero compartir unas cifras con el auditorio, hace poco salió el nuevo estudio del Foro Económico Global, de las tendencias del trabajo. El Foro Económico Global es un gran investigador y analista y normalmente presenta unos informes muy interesantes. Y uno de los temas interesantes que uno empieza a ver para estos procesos de cambio estructural son cuáles son los grandes retos y las barreras para que esa transformación se siga dando. Entonces me va a permitir compartir acá algunas cifras para el auditorio, para que conversemos un poco acerca de ellas. Y uno de los temas que me llamó la atención o que nos llamó la atención como firma es empezar a darnos cuenta que la transformación se sigue dando, los procesos de pronto de transformación digital ya están más maduros en muchas organizaciones, pero toda la adaptación para que eso se mantenga en el tiempo sigue siendo un reto permanente. Y uno de esos temas que veíamos como interesante, que queríamos traer acá en estos procesos de cambio y reestructuración, es que efectivamente encontramos brechas de habilidades en el mercado laboral. Como bien decías, cuando llega, digamos, estos se aplican en la encuesta y el 59.7% de la gente considera que existen brechas que no permiten que la transformación vaya tan rápido y que de una u otra forma se pueda frenar. Eso obviamente implica tomar en cuenta si yo tengo las personas que tengo, que tienen las habilidades que necesito, o si voy a tener que atraer otro talento.
Y también de ahí nos llama la atención la segunda cifra, es que no necesariamente estamos siendo tan efectivos en atraer el talento que necesitamos. Entonces, cuando uno mira todo lo que está pasando con la transformación, hay unos elementos que son importantes, es que el talento cada vez se vuelve más clave, pero no necesariamente tenemos todo el talento que necesitamos. Cuando lo llevamos a un proceso ya de transformación, digamos, de cuáles son las estrategias de fuerza laboral, también nos encontramos unas cifras. Cuando yo empiezo a ver que esto sucede, que tenemos estas barreras y que tenemos estos comportamientos, empezamos a darnos cuenta que la movilidad del talento va a ser fundamental para que se pueda dar ese proceso de transformación. Cuando uno habla de movilidad de talento, está hablando de tres grandes ciclos que es importante que tengamos en cuenta. El ciclo inicial, que es donde nosotros atraemos el talento con las competencias que requerimos, pero ojo, nos están diciendo no necesariamente está totalmente disponible. Hay otro segundo talento, hay otro segundo movimiento, perdón, que es tomar ese talento que tenemos, y aquí lo vemos entre los primeros variables, tomar ese talento y, como bien mencionabas, empezar a repotenciarlo, hacer un proceso de entrenamiento, de upskilling, de reskilling, y poder incorporar elementos que son valiosos. Pero hay un tercer elemento que es el que nos vamos a enfocar más el día de hoy, es que también posiblemente alguna parte de ese talento en un proceso de fusión, de reestructuración, etcétera, pues vamos a tener que renunciar a ese talento e invitarlo a que haga parte de otro tipo de procesos. Entonces, cuando lo vemos como estrategia de la fuerza laboral, vemos que hay unos procesos grandes de inversión en aprendizaje y capacitación del trabajo, pero en paralelo también se están dando procesos de aceleración de la automatización. Es decir, vamos a invertir en esa gente que tenemos, en esos públicos que tenemos, pero también y en paralelo, pues obviamente vamos a automatizar procesos, lo que posiblemente nos lleve a procesos de reestructuración. Entonces es interesante ver cómo esta movilidad de talento sigue siendo parte de esos drivers que mencionabas al inicio, que sigue siendo parte de cómo movilizar mi estrategia de talento para tener esas personas que necesitamos para estar vigentes, para mantener la transformación y para poderlo hacer. Estas son algunas de las cifras que quería compartir, pero Randall, aquí preguntando un poco dentro de esa experiencia que ustedes ven, en el tema específicamente legal laboral, ¿qué tanto han visto que se puede hacer ese proceso de desarrollo de movilidad de talento? Es decir, ¿qué tanto se ha prestado la legislación? ¿Qué tanto se prestan los entornos laborales para que hoy podamos contar con talento que se reinvente y tome nuevas posiciones en nuevos puestos? Y también, ¿cómo cuidar a aquellas personas que no van a continuar con nosotros en la organización o que de alguna forma tenemos que invitarlas a tener un nuevo proceso? Correcto, José David, tema también muy importante. Cuando hablamos a raíz de este comentario que haces y esta pregunta específica en cuanto a temas de relaciones laborales y los procesos de transformación que estamos hablando de reestructuración, se abre un abanico de temas tan interesantes que muchas veces hemos detectado que las organizaciones de alguna u otra manera no tienen mucha claridad sobre algunos temas, lo cual para nosotros es muy importante el que pues se tomen en consideración esos temas junto con otros temas muy importantes en estos procesos. Y es así como encontramos muchas veces una serie de deficiencias que pudieron haberse de alguna forma trabajado con mucha antelación, porque estos procesos, pues por supuesto, entre más tiempo se duren en las etapas previas, nos permite detectar algunas situaciones que podrían verse como básicas, pero que llegan a tener un impacto muy importante desde el punto de vista legal, laboral. Es así como las organizaciones, a la hora de entrar en estos procesos, deben de tener una claridad sobre los diferentes puntos en materia laboral, en materia legal, que se pueden impactar. Recordemos que en el caso de Costa Rica, y esto no es muy diferente a la región en la que estamos, pasa lo mismo en países como Guatemala y algunos otros países de la región,
partimos de una legislación muy rígida, una legislación antigua en muchos casos que no nos permite o no tiene herramientas para ayudar en estos procesos. Todavía nuestras regulaciones son regulaciones de vieja data y también que lejos de facilitar, más bien vienen en cierta manera a complicar este tipo de procesos. Ahí es donde tenemos que pues, ser muy creativos, estar muy bien asesorados para poder tomar las decisiones que se tengan que tomar, porque en muchos casos vamos a estar en la línea en donde por principios proteccionistas, que no es que tenemos ningún problema con los temas de protección al trabajador, eso más bien es algo que se tiene que cuidar y es parte de estos procesos que estamos hablando, ese cuidado a la persona como tal. Vemos que esos temas que están establecidos para una realidad empresarial diferente a la que tenemos ahora, más bien nos levantan o nos encienden luces rojas para que tengamos los cuidados particulares a la hora de entrar en estos procesos, porque muchas veces vamos a estar en una línea en donde si damos un paso hacia un lado, podríamos estar cayendo en situaciones de ilegalidad, en situaciones de denuncia ante el Ministerio de Trabajo y peor aún, de temas judiciales producto de que faltó tal vez dentro del proceso de planeación dedicarle más tiempo al análisis de los temas laborales. Y es que hay una lista muy interesante que te menciono y podríamos, si da el tiempo y vos lo consideras oportuno, ver algunos temas para mencionar, temas que las organizaciones muchas veces dejan de lado. Menciono dos, nada más como para redondear un poquito el concepto. Cuando entramos en estos procesos, por ejemplo, ¿qué papel juega un tema como, por ejemplo, convenios de confidencialidad? ¿Qué papel juega un tema como, por ejemplo, pactos de no competencia a la hora de entrar en procesos de desvinculación de colaboradores desde la perspectiva legal laboral y la importancia que tiene y lo que estamos viendo actualmente de cómo las compañías, muchas de ellas, tienen deficiencias importantes? Eso solo por mencionar dos temas, podríamos mencionar y entrar un poquito más en detalle con otra serie de temas que creemos que son prioritarios y son los que, dentro de otros, participamos en la revisión de esos temas para efectos de que no nos vayan a pasar sorpresas, José, porque muchas veces cuando ya hemos avanzado en las etapas de procesos como estos, nos surge algo desde la perspectiva legal laboral que fue o que es una sorpresa. A nadie se le ocurrió revisar esa parte y esto trae un impacto fuerte en las decisiones que se están tomando a nivel organización desde el punto de vista legal laboral. De acuerdo, Randall. Ahí tocaste muchos de los aspectos y ya vamos a profundizar en muchos de ellos. También ya empezaron a llegar algunas preguntas. Y uno de los temas que es importante tener en cuenta es cuando, bueno, de alguna forma parte de lo que vemos nosotros como firma, como Lee Hecht Harrison, es acompañar permanentemente estos procesos de cambio organizacional. Y una de las cosas que queremos traer acá es, hay un aspecto importante y es muy coherente con lo que decía Randall, la forma en que la organización menciona, toma las decisiones y traduce esas decisiones en acciones para que las personas se desvinculen, es el mensaje que queda en las personas que permanecen. Un aspecto aquí importante a tomar en cuenta es que el proceso de cambio organizacional, que es una de las preguntas que nos están haciendo en el chat, el proceso de cambio organizacional se da, como lo decía Randall, desde que yo empiezo a planear el proceso. Y hay un punto que es importante, los procesos de desvinculación, de reducción, de reestructuración, hacen parte de una dinámica que es normal. Como lo decía Randall, es un proceso es parte de un proceso vivo. La organización está creciendo y decreciendo, o invirtiendo en un área y desinvirtiendo en otra, o haciendo fusiones y adquisiciones, pero siempre está buscando unos objetivos de largo plazo.
Y de ahí es importante tomar en cuenta que estas formas, que esto que hacemos de estar diciendo a las personas, hoy no puedo continuar contigo, va a impactar en la forma en que los que se quedan perciben que la organización los trata. Y de ahí, un poco yendo a los puntos que tratábamos antes, es importante tomar en cuenta que en los procesos de reestructuración, por lo menos desde nuestra mirada, hay tres grandes públicos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, Randall nos mencionaba algunos de los riesgos organizacionales y efectivamente ese es el primer público. Nosotros tenemos que tener en cuenta en la estrategia de cambio y en la estrategia de transformación que hay un primer público que tengo que cuidar, que es el riesgo organizacional. ¿Cómo voy a cuidar la imagen, la reputación, los riesgos legales, los aspectos que impactan positivamente o negativamente a la organización en un proceso de vinculación que al fin y al cabo es sensible, como lo mencionábamos? Y además, en ese mismo público, yo voy a tener unos públicos líderes y gerentes que van a tener que ir de alguna forma, a dar la cara por la organización, a notificar ese momento difícil de desvinculación, pero también voy a tener personas que van a tener que ir a contarle a aquellos que continúan qué decisiones tomamos y por qué. Entonces hay un primer público que aquí es fundamental a tomar en cuenta, y enseguida quiero que lo profundicemos un poco, Randall, y es todos los riesgos que tenemos que cuidar en el aspecto organizacional y cómo cuidar a esos líderes para que mantengan su posición. Hay otro segundo público al cual enseguida vamos a seguir yendo un poco más profundamente, que son los empleados desvinculados. Cuando ya estamos hablando de un proceso de vinculación o de reestructuración, normalmente hay un público que no continúa y que de diferentes maneras, pues tenemos que decirles, ya no van a continuar elaborando con nosotros como organización. Ese es un público que también hay que cuidar y que es fundamental porque va a ser un referente de mercado. Es decir, una persona desvinculada no solamente se desvincula de la organización, se cambia su proyecto de vida, tiene un cambio importante en ese momento. Entonces, si no los tomamos en cuenta, posiblemente cuando estén hablando de la firma o de la compañía no van a hablar de la mejor manera, o vamos a incrementar el nivel de demandas, o vamos a tener, digamos, en su propia red social, en su propio contexto, van a estar generando un mal ambiente para las personas que se quedaron dentro de la compañía, etcétera. Entonces, este es un público que hay que tratar con mucho cuidado por responsabilidad empresarial, por responsabilidad humana, pero también porque el manejo adecuado permite que garanticemos que son, dentro de una decisión difícil, dentro de un momento difícil, pueden ser personas que más adelante podemos volver a traer a la compañía o por lo menos van a hablar bien de nosotros, que siguen haciendo parte del giro del negocio. Y el tercero, que muchas veces nos olvida en este proceso, son las personas que continúan. Y ahorita, como les mencionaba, esas personas que continúan, al fin y al cabo, están haciendo un efecto espejo, y es, claro, si manejamos bien y adecuadamente el proceso con una persona, con 10, con 20 o con 100, que tuvieron que retirarse de la compañía, pues ellos van a tener ese efecto espejo y van a decir, esta compañía es responsable con nosotros hasta en el momento en donde tienen que tomar una decisión de este nivel de impacto. Pero otras veces, posiblemente si no lo manejamos de la misma manera, vamos a encontrarnos con que son personas que van a percibir, pues si a la compañía no le importamos en el momento de finalizar la relación laboral, pues ¿por qué le vamos a importar ahora? Y se empieza a generar ese ambiente pesado que es relativamente común en estos procesos. Entonces aquí hay un tema muy importante y dando respuesta a las preguntas que están en el chat, es para poder pensar una estrategia de cambio, ahorita entramos un poco más en detalles, es muy importante contemplar todos los posibles stakeholders, que los mensajes que hagamos como organización sean coherentes desde el inicio, durante y después. Que los mensajes sean coherentes de cara a la organizacional, de cara a las personas que no continúan y de cara a aquellas personas que continúan. De nada nos sirven los líderes que de pronto llegan muy bien preparados y manejan muy bien la desvinculación, pero luego no le van a dar la cara a las personas que continúan, por ejemplo, por poner un ejemplo tangible. O tampoco nos sirve a aquellas personas, o no funciona bien, más bien digámoslo así, que luego de la desvinculación van y le dicen al equipo que queda, ahora sí somos los que estamos, o quedamos los que tenemos que quedar, o quedamos los mejores. Son frases que inmediatamente van a llegar a las personas que fueron desvinculadas y van a sentirse maltratadas. Entonces, alinear el proceso, entender esos drivers y esos retos que tiene cada público y tener un mensaje unificado va a ser uno de los aspectos claves para que esto funcione. Pero dos, cuidar también todos los aspectos de riesgos, insisto, reputacionales, legales y laborales, en los que hay que blindar la compañía y cada una de las personas que van a estar involucradas en este proceso. Y aquí quisiera nuevamente, Randall, volver contigo en esta pregunta, y es,
hablábamos un poco de esos riesgos que tiene que cuidar la organización digamos, para tomar este primer público del cual estamos hablando. Desde el punto de vista legal, específicamente, ¿cuáles son los principales riesgos que tiene una organización en un momento de una desvinculación y cómo cuidarlos? ¿Cómo blindar un poco ese aspecto desde el punto de vista sí, legal y pues, desde la experiencia que ustedes tienen? Gracias, José David. Siempre digo que las compañías, cuando tienen un litigio, por ejemplo, muchas veces lo pierden muchos años antes siquiera de que se haya interpuesto la demanda. Y ya lo habían perdido puesto que hubo una serie de deficiencias que difícilmente al final, cuando ya uno está frente al juez, puede uno enderezar esas deficiencias. Hago otro símil con respecto a estos procesos que estamos hablando. Y para eso, si me lo permiten, brevemente les comento la siguiente situación. Participamos en un proceso de una compañía donde habían cuidado todos los aspectos, por lo menos ellos así lo consideraban, relacionados con un proceso sano de desvinculación de colaboradores. Y llegamos a la etapa final en donde la persona que tenía que comunicar la decisión a, a una persona específica, dejaron ese detalle prácticamente por fuera. Habían pensado en todo y simplemente le dejaron a esa persona el comunicarlo. Vieron que era algo muy sencillo y le dijeron, bueno, llame a la persona y comunique. Para resumir la historia, la persona hizo lo que se le pidió, pero esa persona no tenía claridad ni el por qué, ni el para qué, no había participado en el proceso antes, o sea, era un líder que no estaba preparado para esa etapa crucial. Ya los demás líderes pensaban que ya habían hecho todo y que pues nada más era cerrar la puerta, digámoslo así, y listo, y apagar la luz. Cuando esta persona tiene la interacción con la persona a la cual debe comunicarle la decisión, lo hace de una forma tan mal hecha que nos provocó una demanda por daños y perjuicios por la forma en que la persona manejó el qué decir y el cómo decirlo en la etapa final del proceso de desvinculación. Vean ustedes que después de habernos cuidado con todo, fallamos al final. Este líder, nuevamente, no estaba o no lo habían preparado para esa etapa. Pensaron que era nada más de decirle, mire, hemos tomado la decisión de dar por terminada la relación, aquí está su nota de terminación, se le va a pagar lo que por derecho corresponda y hasta luego. Fue un poquito más allá, incluso caímos casi en una situación en donde pudo haber una demanda penal por algunos otros aspectos que, bueno, no son necesariamente interés de esta conversación, pero vean ustedes que a raíz de la pregunta que me formulas, claro que hay una serie de riesgos asociados a estos procesos, como por ejemplo los temas que ya conocemos y que están de moda, que son los temas de discriminación, y digo están de moda porque ahora las demandas por discriminación se nos han disparado y producto de situaciones de malos procesos de desvinculación. Temas de acoso o supuesto acoso laboral, temas de daño moral por la forma en que se manejó el proceso de desvinculación. Y hay otra serie de aspectos que aprovecho, José David, para mencionarlos. Por ejemplo, llegamos a una compañía en donde ya tenían preparado prácticamente todo y no habían revisado siquiera que voy a usar el concepto como lo conocemos así en el mercado, porque esto pues lo copiamos de los mercados estadounidenses, que son documentos relacionados como por ejemplo con el Golden Parachute, documentos que se generan en algún momento y que quedaron por ahí y que al momento de la desvinculación no estaban tomando en consideración las repercusiones que tendría un acuerdo de desvinculación en donde se determinaba un monto de pago
indemnizatorio por encima de lo que menciona la ley, y lo cual le generaba un riesgo inminente a la compañía. El otro tema tiene que ver con temas de equidad, en donde se toman decisiones que podrían ser consideradas discriminatorias si no hay una razón objetiva para tomar esa decisión con cierto grupo de personas, y todo esto entonces va sumándole a esos riesgos que tienen, digamos, las compañías. Muchas compañías tienen estructurados documentos en donde, por ejemplo, se dan compromisos de no solicitud de colaboradores, o sea que la persona que se desvincula no podría de alguna forma tratar de, por decirlo así, llevarse colaboradores de la compañía. Y lo que es peor aún, José, hemos tenido muchos casos en donde hay una mala interpretación de documentos legales y revuelven temas de no competencia con temas de confidencialidad, y terminan siendo las compañías demandadas por una mala redacción de un pacto de no competencia, en donde la persona demanda por daños y perjuicios porque tal y como quedó redactado un documento que debió haber sido de confidencialidad, pero se confundió con no competencia, no se hizo una diferenciación ni se cumplieron ciertos requisitos, tenemos antecedentes ya judiciales de condenatorias a empresas por mal uso de documentos como estos en procesos de desvinculación. Entonces ve que, por mencionar algunos de los riesgos que podrían darse en procesos como los que estamos hablando. De acuerdo, Randall. Ahí hay varios puntos de los que trabajas que son bien importantes, que blindan la organización. Y hay una primera que me parece que es muy importante, y cerrando un poco estas recomendaciones para la organización, y enseguida te voy a hacer dos preguntas que nos pasaron acá. Uno es, creo que un muy buen resumen es, hay que tener muy clara la planeación. Es decir, yo tengo que saber qué aspectos tengo que cuidar, qué convenios de confidencialidad tengo que firmar, quién va a comunicar, cómo lo va a comunicar, si vamos a hacer una comunicación, a ver cómo lo dijera, en un solo momento, en un solo lugar, o pues si es más de una persona obviamente, o si lo vamos a dividir en varias etapas y en las implicaciones que eso tiene. Aquí hay un elemento que es importante tener en cuenta, es que estos procesos son de alta incertidumbre y el ser humano está mejor preparado para manejar una noticia, buena o mala, que mucho tiempo de incertidumbre. Entonces, la planeación va a permitir que reduzcamos los tiempos de incertidumbre, que tengamos todos los aspectos legales, comunicacionales, de liderazgo muy claros, para que al final el impacto pueda ser el menor posible. Entonces, ahí hay un elemento importante, es cómo cuidar. ¿Cómo cuidar esa planeación? Aquí me hacen una pregunta y es, un tema crítico en esta situación es cómo comunicar y cuándo comunicar, porque normalmente son procesos confidenciales. Yo me voy a permitir responder esa pregunta para no pasar de esa parte organizacional, y es, no hay una única forma, esto es importante decirlo, depende de la cantidad de personas, de cómo están distribuidas, pero la primera recomendación es mantener la información en el grupo más reducido posible, porque como me dice la pregunta, son confidenciales. Entonces, normalmente hay un primer grupo, un equipo base, que es el que está encargado de ese proceso, que es con el que normalmente hacemos todo el proceso de planeación y de diseño. Esas personas, de alguna forma, son la línea fuerte que mantiene la confidencialidad. Luego habrá que abrir la comunicación un poco más a los líderes que van a hacer la notificación. Y ese es el segundo público, y como decía Randall, por ejemplo, ahí hay que tener medios de confidencialidad, hay que tener un mensaje muy claro, muy unificado, de respeto, de cuidado de cada persona. Y ya luego, cuando se va a comunicar a las personas, es muy importante que pueda hacerse de la manera más respetuosa posible, ojalá sea por su líder o por una persona que esté en su línea de mando más cercana, por decirlo así, depende del nivel de confidencialidad. Y otra cosa que es muy importante es que ese líder tenga el mismo mensaje. No que lo repita igual ni que sea un libreto, sino que pueda darle con coherencia un mensaje caluroso pero serio, un mensaje caluroso pero con una razonabilidad clara de por qué se toma la decisión. Y lo otro es que sea en los menores tiempos posibles. Es decir, no sé, yo soy de Colombia, como he mencionado en otros espacios, y se usaba mucho antes que se iban dando los viernes negros. Entonces el viernes en la tarde se le comunicaba a un pequeño grupo, después otro viernes, y se iba volviendo un problema de incertidumbre permanente, y las personas actuaban de maneras que uno tal vez no esperaba. Entonces muchas veces es mejor hacerlo en un día, 2 días, una semana,
en la medida que logísticamente sea posible para reducir los tiempos de incertidumbre y que se pueda manejar. Y otro aspecto muy importante con esta pregunta, que es un capítulo completo, es que es muy importante que así como se abre la ventana de incertidumbre, se cierre. Es decir, si en ese momento yo hice la comunicación y a muchas personas les dije que tenemos que renunciar a esos talentos porque no podemos continuar por alguna razón de negocio, asimismo a las personas que se quedan es muy importante comentarles que se dio ese proceso, a veces se da más explicaciones, otras veces menos, depende de la realidad de la decisión, pero que esas personas sepan que en ese proceso específico ya finalizó. ¿Por qué? Porque si no van a quedarse esperando la segunda ola o la tercera ola y se puede pasar. ¿Qué pasa si hay segunda ola o tercera ola? Simplemente uno no promete continuidad eterna. Simplemente se habla de esta es la realidad a hoy, el negocio se sigue revisando, vamos a mirar todas las opciones que tenemos en el frente, pero este proceso se finaliza el día de hoy. Eso haciendo énfasis en esta pregunta. No sé, Randall, si desde el punto de vista de comunicación tienes alguna recomendación adicional. Sí, José, creo que pues buena base de todo esto es precisamente la comunicación. Y cuando hablamos de las competencias blandas de los seres humanos, uno de los aspectos de mayor área de oportunidad que tenemos es precisamente ese. Uno, la comunicación, y dos, tenemos deficiencias en el manejo de conflictos. Entonces, si unimos estas dos cosas, pues en un proceso como estos, con una mala comunicación, pues podríamos tener un resultado, digamos, no esperado o un resultado totalmente diferente. Por supuesto, partimos de algo que has venido mencionando de una otra manera, partimos de la base del respeto hacia el ser humano como tal, hacia la persona, ¿verdad? Recibir una noticia de desvinculación no es fácil, ¿verdad? Para prácticamente nadie, pero el cómo yo maneje esa comunicación, el cómo le demuestro a la persona que esto podría ser o es parte más bien de un proceso, que aquí no es la terminación, ¿verdad? De todo, sino que es un proceso, y el cómo lo haga nuevamente desde un punto de vista legal mm, recomendado, eso va a marcar una diferencia. La persona que tenga la responsabilidad de la desvinculación tiene que tener mucha claridad porque mucha transparencia. A la hora de que la persona le haga alguna pregunta, muchas de esas preguntas son, por ejemplo, dígame el motivo del por qué me están terminando. Yo quiero saber, por lo menos me merezco el respeto de saber el por qué. Tenemos que ir preparados para ese tipo de preguntas porque tienen dos connotaciones, la connotación, bueno, o tres o más, connotación humana, la connotación organizacional, cómo cuido la marca empleadora, cómo cuido a la empresa con lo que le voy a contestar, y también una connotación legal, porque dependiendo lo que digamos o no digamos, podríamos meternos en un tema legal como lo que estábamos mencionando. Entonces de ahí que esta responsabilidad que tienen los líderes, y hablo en términos generales porque es una responsabilidad de líderes en general y no necesariamente el departamento de capital humano, el líder debe estar preparado para el manejo de estas situaciones, debe de incluso, lo hacemos y consideramos que es muy importante, empresas como LHH, lo que es prácticamente el ejercicio de una situación hipotética, cómo manejarla, cómo entrenar a esta persona, ¿verdad? En estas situaciones para efectos de que sepa qué decir y qué no decir ante una situación como esta. Randall, ahí hay un punto bien clave que mencionas, todavía estamos en el capítulo de organización y líderes, por eso quité la presentación un rato para poder ir acá conversando, pero ahí hay un punto bien importante, es que ese líder normalmente se carga, tiene una carga emocional muy fuerte y claro, puede tender a tratar de dar una explicación o de justificar la decisión y al final ahí, como lo mencionas, ahí tiene que dar un mensaje claro. En las preguntas también nos preguntan eso, ¿cuál es el mensaje? El mensaje hay que construirlo. Yo no soy amigo de decir únicamente es una decisión de compañía y no más, simplemente normalmente hay una razón de negocio que es muy grande, muy general, donde no hay que dar demasiados detalles, pero sí hay que dar una explicación y normalmente debe estar anclado en unas variables de, hay una decisión de negocio que nos lleva a tomar
una decisión que impacta parte de la estructura, y en esa parte de la estructura con cada persona vamos a tratar de ser lo más responsables posibles. Y ya. Y ese tiene un mensaje, nosotros lo llamamos el mensaje central, y ese mensaje central es en el que se anclan líderes, notificadores, líderes gerentes, mensajes centrales, para poder mantener la comunicación dentro de ese eje sin poner en riesgo, como bien decías, la parte legal, pero también pues siempre mandando un mensaje de respeto. Entonces, creo que además le damos respuesta a una de las preguntas, pero es interesante entender que al final ese mensaje es como el ancla de todo el proceso, y la forma en que se mantenga unificado va a ser clave. Quiero pasar a un segundo punto para que entremos luego en las personas que se desvinculan, y ya hemos hablado un poco de la organización y cómo cuidarla, pero también hay un punto que es clave y que a nosotros nos gusta hacer mucho énfasis, es en aquellas personas que se quedan. Como yo les decía, una cosa, y a esta la voy a pasar un poco más rápido, es la organización y cómo la cuidamos, pero hay que pensar que uno de los riesgos de la organización es el largo plazo. Es decir, después de un proceso de estos puedo tener un impacto en productividad, puedo tener un impacto en clima. Si se maneja bien, debería ser el menor posible, la curva de cambio debería ser lo menos pronunciada posible, pero también es importante, para que esa curva de cambio sea lo menos pronunciada posible, cuidar las personas que se quedan. Y aquí es muy importante, y vuelve y juega la planeación, el antes y la comunicación. Y en esa parte, normalmente las personas que se quedan tienen unas expectativas. Lo primero es, si hoy tomaron esta decisión, ¿qué impide que tomen otras? Entonces hay un tema muy importante, es qué va a pasar con la empresa. Una de las expectativas que normalmente tiene este tipo de público es, ¿qué puede pasar y qué tanto puedo yo seguir creciendo? Entonces normalmente nuestra recomendación ahí es, sin prometer estabilidad eterna, sin prometer que no van a dar más decisiones, hay que anclar un mensaje que normalmente es 20-80. 20% de lo que estamos viendo hoy y 80% en el futuro de la compañía. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la posición estratégica que estamos buscando? ¿A dónde nos va a llevar esta fusión? Un poco esos grandes retos que son los que de alguna forma reenganchan el público que tenemos. ¿Qué más esperan? Como lo decía Randall hace unos minutos, mucha comunicación y claridad. No es decir ni más ni menos de lo que está autorizado, pero sí garantizar que los líderes, que el equipo está preparado para ir a responder a las preguntas difíciles. Eso va a ser fundamental en estos procesos. Tercero, normalmente las personas que se quedan con la carga de los que se fueron. Y hay un tema que también va a ser muy fuerte, es cuál es el acompañamiento que les vamos a dar para acompañar estos procesos. ¿Cómo les ayudamos a manejar esa carga? ¿Cómo les ayudamos a manejar las inquietudes que les puedan quedar? Otro aspecto clave es el manejo del cambio. Nosotros nos enfocamos mucho, o en estos procesos es común que la organización se enfoque mucho en cuidar los que salen, y ya nos vamos a enfocar todavía más en ellos de lo que ya hemos hablado, pero también es importante saber que estas personas quedan movilizadas y quedan de pronto con incertidumbre o con temor. Entonces ahí es muy importante tener estrategias nosotros lo llamamos de revitalización y como de acompañamiento, para que puedan superar rápidamente esta etapa y vuelvan a ser esos colaboradores productivos con los que necesitamos contar. Y finalmente, ahí es un elemento importante, es que esa relación con los líderes se haga muy fuerte. Que ese líder no vaya, yo lo digo jocosamente cuando estamos planeando estos proyectos, que esos líderes no me llenen la agenda los 2 días siguientes a la reestructuración, porque entonces nunca más los puedo encontrar y sus equipos se quedaron acéfalos. Ahí es donde se necesita el líder que está cercano y que les va a ayudar. Entonces quería mencionar estos públicos, porque a veces es el público que dejamos de último y que no, de pronto no lo tenemos en cuenta, pero al final es el que garantiza la continuidad del negocio, ¿sí? Y este es un público que también necesita esa claridad. Randall, sé que este, digamos, no es el tema tan directo de ustedes, es el tema más de cambio, pero también, ¿qué ven ustedes que sucede con estos públicos en estas organizaciones después de un proceso de estos? Está muy relacionado con lo que mencionas, José David. Todo esto va de la mano, y eso es también algo importante. A veces los temas o a los abogados laboralistas se les ve, por supuesto, en estos procesos como parte importante, deberían de estar en estos procesos, pero el abogado laboralista debería estar dentro del proceso como tal, no a la par del proceso, debería ser parte del equipo que se conforma para estos procesos. Me parece que eso nos ha ayudado mucho en temas, algunos complejos que hemos tenido relacionados pues con estos procesos. Ve que la importancia de
el manejo adecuado de la salida y el apoyo de los líderes, como bien dices, va a mandar un mensaje muy fuerte a los que se quedan, porque podrían pensar si así como trataron o como manejaron el tema con estas personas que se fueron, pues es capaz que nosotros somos los siguientes y nos van a tratar igual o peor. Entonces, de ahí que necesitamos más en ese tipo de momento, a veces estresante, complicado, de incertidumbre que mencionas, necesitamos generar esa confianza y mucha de esa confianza la generamos también desde la perspectiva legal. Y alguien podría decir, pero ¿cómo es esto? Bueno, es aclarando temas que tal vez no están claros, que las personas puedan tener una certeza jurídica de lo que se hizo, de las decisiones que se tomaron, son decisiones apegadas a la ley, que la compañía está actuando de manera correcta con respecto a pues ese proceso que siguió a cabo o que llevó a cabo con estos colaboradores que desvincularon, y por ende esto le va a mandar un mensaje muy positivo a las personas que se quedan de que las cosas se están haciendo desde un punto de vista legal correcto, que no es fácil, que pues uno no quisiera tener que tomar este tipo de decisiones, pero al momento de tomarlas se van a tomar nuevamente respetando a la persona, pero también respetando la normativa y respetando los acuerdos que se hayan suscrito con estas personas para efectos de mandar un mensaje interno fuerte, en el sentido de que no podemos prometer nada a futuro. Lo que sí podemos prometer es que se va a tratar con respeto y de acuerdo a la normativa legal cualquier proceso de desvinculación. Y eso creo que por lo menos, a pesar de que no nos gustaría que nos desvinculen, por lo menos siento o la persona sentiría que la van a tratar con dignidad, con respeto y con legalidad. Randall, y yo creo que esa es la palabra de estos procesos. Y para mí pones como la cereza en el ponqué en este tema, y es la coherencia es fundamental en todos los aspectos. Como bien lo decías, si las personas que se quedan perciben que todo el proceso se hizo bajo ley, incluso excediendo los términos de ley, cuidando cada persona, mandando un mensaje coherente, pues al final es lo que van a percibir. Es decir, en el momento que se tenga que tomar una decisión difícil, vaya a ser tratado con la misma coherencia y el mismo respeto del proceso. Creo que ese es un tema que al final es clave, y sobre todo para estas personas que se quedan. Entremos un poco en aquellas personas que no continúan. Estas son personas, perdón, vamos a saltar esta. Estas son personas que normalmente de una u otra forma se cambia su proyecto de vida. Y aquí sí quiero, digamos, llamar a toda nuestra audiencia a tener en cuenta que muchas veces la desvinculación no nos afecta únicamente desde el punto de vista económico. Claro, uno pues necesita tener un sustento económico. Posiblemente algunas de las personas tengan la parte económica resuelta, pero nadie se quiere desinvertir. Pero también es que hay un cambio en mi expectativa. Yo tenía mi proyecto de vida atado a una compañía y sentía que ahí iba a seguir, y cuando se llega a esta decisión, una o muchas personas pues que se tengan que tomar, al fin y al cabo se abre un rompimiento. Entonces, por eso primero hablamos de ese gran cuidado que hay que tener con las personas, pero también aquí queremos traer las tres grandes preocupaciones que atañen a una persona en un momento de desvinculación. Listo. Y aquí seguramente iremos parafraseando un poco con Randall para mirar cuál es la usanza en Centroamérica, qué se establece en estos paquetes de retiro, qué beneficios adicionales se dan. Pero la primera gran preocupación que puede tener una persona que no continúa, que ya recibió la noticia, que de alguna forma ya empieza a pensar en sus siguientes pasos, es estabilidad económica. ¿Qué voy a poder hacer para mantener mi nivel de vida? Y miren que aquí no hablamos necesariamente de sostenimiento, porque hay personas, insisto, que pueden tener una mejor cobertura económica. Pero sí hay una realidad, es que pues nadie se quiere desinvertir y nadie quiere disminuir su calidad de vida. Normalmente en esto está todo lo que establece la ley, pero también hay algunos programas o algunos bonos que normalmente manejan las compañías. En tu experiencia, Randall, ¿qué tipo de beneficios adicionales a la cesantía o a la indemnización de ley o al plan de retiro que se tiene en cada país son diferentes? ¿Qué otros beneficios son comunes que las compañías establezcan y otorguen para manejar este proceso de una manera coherente? Correcto, José David. Ve que, como bien lo mencionas, y pues, por supuesto lo básico es que la compañía cumpla con
derechos mínimos, ¿verdad?, establecidos por desvinculación, en este caso por decisión patronal, con responsabilidad patronal. Algunas veces lo manejamos por mutuo acuerdo, vamos a ver que no hay prácticamente mayor diferencia, pero al darse esta desvinculación y al asegurarnos de que estamos cumpliendo con lo mínimo, las compañías acá ya tienen como una libertad, ya esto es más por temas de prácticas de mercado, como por ejemplo, muchas de ellas otorgan bonos de retención, por decirlo así. Si te quedas hasta cierta fecha, pues vamos a reconocerte un bono, hasta cierta fecha, pues otro bono, o podrías no recibirlo si te vas antes. Las compañías tienden a dar temas de preavisos mayores a los que la ley menciona, que va a depender de la antigüedad del colaborador, pero digamos que estamos hablando de un mes de preaviso, por decir el máximo, pero las compañías van más allá, otorgando ese tipo de beneficios. Otro tipo de beneficios, por ejemplo, tienen que ver con pólizas de seguros de gastos médicos en la medida en que la negociación así lo permita, mantener esa póliza de gastos médicos o de vida más allá, determinada la relación, nuevamente en la medida en que la negociación con la aseguradora así lo permita. Pero se establecen, perdón, esos beneficios. Incluso hay ciertos beneficios en especie que las compañías mantienen terminada la relación laboral, casa, pago de colegiatura de hijos, uso de vehículos, aún terminada la relación laboral, como una especie de incentivo para que pues la persona continúe laborando. Te comento que pues la mayoría tiene que ver con el pago de algún bono, eso es lo que más se aplica, ¿verdad? Hay algunas que otorgan más días de vacaciones también en esos plazos, ¿verdad? O en ese tiempo, para efectos de compensar. Y por supuesto, temas de procesos de outplacement y otro tipo de situaciones para tratar de ayudarle al colaborador a pues iniciar esa nueva etapa de su vida, ¿verdad? Y darle las herramientas para. Tenemos casos de compañías que también dan soporte psicológico para el colaborador y la familia para efectos de también sobrellevar pues ese proceso. Entonces, esos son, digamos, los beneficios más comunes que vemos desde la perspectiva laboral en estos procesos. Excelente, Randall. Y ahí nos diste un poco la respuesta a las siguientes dos preocupaciones. La primera, como decíamos, esa preocupación económica que está muy cubierta por lo de ley y por esos bonos adicionales de permanencia, bonos adicionales para firma, para mutuo acuerdo, etcétera. El tema de cobertura en esos beneficios de salud, que hoy en día se vuelve clave en los seguros privados de salud, en poderlo mantener esos beneficios que tiene, que sabemos que no siempre se puede, pero es uno de las prácticas comunes en las grandes compañías multinacionales, es relativamente común que se logre dar, y en algunas compañías locales también. Y ahí también tocabas un punto que es importante, que es la tercera preocupación, es ahora qué voy a hacer con mi vida profesional. En esa parte, normalmente es clave poder acompañar a estos públicos con ese momento más allá de hacer una hoja de vida, es cómo me reinvento, cómo vuelvo al mercado laboral, cómo soy capaz de repensarme a partir de una realidad que ya tuve, de una experiencia, pero de llegar a un mercado posiblemente diferente. Cómo manejar mi reputación. En eso particularmente el HH se mueve mucho y digamos que tengo mucha experiencia. Y una de las grandes cosas que nosotros vemos es que la persona no llega solamente buscando el cómo hacer una hoja de vida, por ejemplo, sino el hoy qué quiero realmente hacer, en qué tipo de compañía me quiero ubicar. ¿Quiero mantenerme en mi país o me quiero mover a otro país? ¿Quiero mantenerme en el mundo laboral o quiero ser independiente? O tal vez quiero montar un negocio con mi familia, o tal vez me quiero jubilar incluso, o pensionar anticipadamente. Entonces, en esa parte creo que es fundamental entender que la tercera preocupación para una persona es saber qué quiere hacer con su carrera profesional. La carrera profesional hoy por hoy nos da identidad como personas, como seres humanos, y es importante saber que dentro de esto es clave poderlo contar. Entonces, creo que ahí están cubiertas las tres grandes preocupaciones, la explicación que nos da Randall es común, y aquí ante una de las preguntas que nos hacen, es importante tomar en cuenta
que en el momento en que yo voy a hacer un proceso de retiro dentro de la planeación, es importante definir cuál va a ser ese plan de retiro, es decir, cuál es el paquete. ¿Sí? Si yo tengo una sola persona, posiblemente simplemente tengo que cumplir lo de ley, pero cuando a veces tengo que hacer un proceso donde yo quiero respetar y cuidar a las personas, exceder esos términos de ley, entregar ese tipo de bonos, entregar los programas de outplacement, facilita que este proceso se maneje con toda la coherencia y todo el respeto y sobre todo cuida la marca empleador y la reputación. Otro aspecto aquí, entregando un poco el resumen, ¿qué agradecen las personas que se retiran? Como les decía, esto a modo de resumen, primero que la empresa minimice la incertidumbre. Es difícil tener un proceso de estos vivo durante mucho tiempo. Entonces, en la medida que la incertidumbre se reduce, al principio puede sonar un poco más duro, pero en la medida que ya las personas conocen su realidad, es más fácil que actúen según sus valores. Cuando yo estoy por fuera o en incertidumbre, es probable que actúe de una manera inesperada. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Dos, que también lo mencionaba Randall hace un momento, la organización y cuidado de los detalles. Si mi plan está sobre ley, si yo sé que la compañía siempre ha tenido todos los cuidados, si yo sé que la compañía siempre ha tenido, digamos, es coherente, pues yo voy a tener esa confianza y sé que lo van a hacer. Pero si no, yo dejo margen de duda o manto de duda para siguientes procesos. Entonces ahí la coherencia y el cuidado de cada aspecto comunicacional, legal, laboral, etcétera, es fundamental. Otro aspecto que nosotros normalmente también recomendamos es que sea el líder o el jefe quien realice la notificación. Esto es importante, por confidencialidad no siempre es viable, pero muchas veces buscamos hasta donde sea posible que si no lo puede hacer el jefe, lo haga el jefe del jefe o máximo el tercer nivel, pero que sea alguien que por lo menos vean en su línea. ¿Por qué? Porque por lo menos alguien me está dando la cara para contarme que no continúa en la organización. ¿Listo? Esto es una tarea que a veces se delega en talento humano, obviamente tiene posiblemente más experiencia, pero desde el punto de vista de agradecimiento y de coherencia es mejor cuando lo puede hacer. Así luego talento humano se encargue de la parte procedimental y la parte legal. Otro aspecto que es clave es recibir un plan de retiro voluntario que atienda esas expectativas, esas preocupaciones de las que hablamos, recibir herramientas para administrar esa vida laboral y que a todos los empleados sin excepción se les dé ese trato respetuoso. Es decir, que no le voy a dar el paquete de retiro a 3 y a 2 no, o que a esto les voy a dar únicamente lo de ley y a esto no. La idea es que si yo lo voy a hacer, lo que lo haga de manera coherente y lo pueda establecer. ¿Listo? Randall, tengo algunas preguntas, voy a suspender un momento de la presentación porque tengo algunas preguntas que creo que es clave compartir acá antes de, porque digamos, vamos a ver un resumen del antes, durante y después, un poco para también esas preguntas que es cuáles son las grandes recomendaciones. Pero aquí hay un tema y es algunas preguntas que son claves. Por ejemplo, ¿cómo puede prepararse recursos humanos para minimizar esos riesgos? ¿Qué puede ir haciendo y qué debería hacer para minimizar los riesgos que pueden darse en un proceso de vinculación? Excelente. En materia laboral, los documentos son los que hablan. Muchas veces tenemos mucha claridad y creemos que comunicamos muy bien, pero lo hacemos de manera verbal. La documentación que se tenga y que se recomienda que ojalá sea en el proceso de reclutamiento y selección de la persona es vital para poder llevar una transparencia y poder aplicar un proceso de vinculación más sano, menos riesgoso desde el punto de vista legal. Esto implica un contrato de trabajo bien hecho. No es un machote de contrato donde nada más pongo el nombre y la fecha y firmo. Los contratos tienen que ser a la medida. Tienen que haber documentos como los que mencioné, pactos de confidencialidad, manejo de información, qué pasa cuando se desvincula el manejo de esa información. A veces también tomamos cláusulas ya predeterminadas y simplemente firmamos eso. Y no es solo eso, sino que la persona entienda. Cuando le preguntamos a un colaborador sobre qué información o qué considera que es confidencial o no es confidencial en una organización, tenemos a veces respuestas que no quisiéramos oír porque sabemos que no es la respuesta correcta. Esto implica un buen manejo en, entonces, la confección de esos documentos y la comunicación de lo que implican esos documentos y estar haciendo un refrescamiento de lo que implica pues esos procesos. Vean que es muy importante desde el punto de vista de recursos humanos entender muy bien
los procesos que siguen después de una terminación o durante una desvinculación que la legislación da como posibilidad, que son los RAC, resolución alterna de conflictos. La suscripción de acuerdos de esa naturaleza benefician a ambas partes y es importante también tenerlo en consideración para este tipo de procesos. Lo que hablaba de las cláusulas de no competencia, y perdón si reitero en eso, es que hemos encontrado documentación suscrita en ese sentido que más bien le trae problemas a la compañía. Por supuesto, todo el manejo de lo que es el concepto de la discriminación o de la no discriminación, el concepto de ambientes sanos, de violencia en las organizaciones, pues también nos ayuda mucho para esto. Y volvemos a los temas de comunicación. La persona, en la medida en que esté bien comunicada y por la persona correcta, va a facilitar pues este tipo de procesos. De acuerdo, Randall, ahí tocaste yo creo que los puntos más claves. Simplemente reiterar muy buena planeación y en eso vamos a estar insistiendo mucho. Otro aspecto, otra pregunta que nos hacen acá, ¿qué hacer si ya la desvinculación no se realizó correctamente? ¿Qué podemos hacer para refrendar un poco ese proceso? Bien, esto implica varias cosas. Vamos a ver, si ya una desvinculación se hizo, no se hizo de la forma adecuada, vean que todavía tenemos opciones para de alguna forma evitar que esto se nos convierta en un riesgo mayor. Y aquí viene un proceso postcontractual o postrelación laboral que es más manejado por especialistas como LHH, como BLP, especialistas que manejarían lo que es procesos postcontractuales para efectos de que la persona no lleve el tema más allá de lo que quisiéramos, para efectos de que evitemos, ojalá, una judicialización de ese tema, una exposición a medios, una afectación a la marca, y esto lo logramos pues con un trabajo posterior, que es un trabajo más que todo de prácticamente técnicas de conciliación y de evitar el conflicto una vez que pues ya estamos en una situación desventajosa, pero que tenemos pues una serie de mecanismos para manejar eso y llegar a un acuerdo como el que les mencioné, que es un acuerdo de resolución alterna de conflictos donde se concilien esas situaciones y evitemos que el tema se haga público, llegue a nivel judicial o que nos genere un costo en abogados y en procesos que pudimos haber evitado desde antes. De acuerdo. Ahí hay un punto súper clave y es, igual hay que ir donde esa persona. Normalmente favorecer esa relación, ayudarle a que identifique sus siguientes pasos, acompañarlo con un plan de transición, de outplacement, etcétera, sí ayuda sobre todo a disminuir esa conflictividad que se puede haber generado y pues ya revisar cada situación. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que es interesante, me va a permitir responderla. Dice, ¿qué tan recomendable es que sea una gerencia general quien explique un proceso? Cada estrategia de comunicación es diferente, ¿sí? Muchas veces, si es un proceso muy grande, pues a veces está bien que el gerente general hable al inicio y luego que el día a día, cada una de las reuniones ya la lleve el equipo de gerentes o de talento humano. Sin embargo, y esto es más un general, en ocasiones es bueno dejar esa ficha de la gerencia general o del primer nivel para hablar un poco más de la situación de futuro de la organización, ¿sí? Para dar ese mensaje de hacia dónde va la compañía. Entonces, en nuestra experiencia hemos tenido todas las posibles situaciones, pero nos ha funcionado muy bien dejar esa gerencia general para un siguiente nivel y para una siguiente conversación donde ya hable con las personas que se quedan, ya sea con un town hall, con un video, con un comunicado, donde mande ese mensaje de futuro y hacia dónde va la organización. Sin embargo, soy claro, depende mucho de qué queremos comunicar y cuál momento es más claro, porque normalmente esa ficha fuerte se juega donde yo considero que para la organización va a generar un impacto más positivo. Eso es muy en general lo que podría decirles, pero depende de la estrategia de comunicación. Randall, aquí tengo otra pregunta que yo creo que puede ser muy interesante. Es una sola persona, a veces tenemos procesos muy grandes que tal vez son los que hemos visto hoy, pero ¿qué pasa si es una sola persona a la que tenemos que desvincular? ¿Qué tal, qué riesgos, qué tan riesgoso es y qué riesgos debo prever? Miren, muchas veces la desvinculación de una persona
es o podría ser más problemática que un grupo de personas. Va a depender de una serie de circunstancias. Vamos a ver. Lo primero es determinar de qué forma vamos a desvincular a esta persona. Una de las formas que recomendamos como primera opción es un mutuo acuerdo. Recuerden que en Costa Rica, y esto se da mucho en la región, pero en Costa Rica, las partes pueden ponerse de acuerdo y suscribir un documento donde por mutuo acuerdo dan por terminada la relación laboral. Esto muchas veces cuando hablamos con el colaborador ve que le conviene más porque no es una decisión unilateral del patrono que dice despido con responsabilidad patronal, tiene una connotación diferente. Nos pusimos de acuerdo y dimos por terminada la relación. Eso implica que se le pagarían todos los derechos y todo lo que estamos hablando. Entonces vea que lo que cambia es el concepto y el manejo, que es un poco más negociado con esta persona. O el tema del despido con responsabilidad patronal, que es lo que hemos venido hablando para estos procesos donde la compañía pues toma la decisión. Vean ustedes que el cuidado particular que hay que tener con esta persona es prácticamente el mismo que recomendaríamos con un grupo o un grupo grande, porque esta persona, por ejemplo, muchas veces la ponemos a firmar un finiquito privado, hecho por la compañía, pues es una persona, no pasa nada, nos pusimos de acuerdo. Recuerden que los finiquitos privados, los documentos privados en materia laboral no tienen ningún valor. Eso no tiene ningún valor, no importa si está notarizado. Los finiquitos en materia laboral privados no nos sirven para prácticamente nada más que demostrar un recibido de dinero si es que se le está pagando algo por lo que recibió. No porque todo lo que diga el finiquito, yo aunque lo firme como trabajador, pues no podría, digamos, necesariamente renunciar a derechos que la ley me da. De ahí que es importante muchas veces llevar esto a un RAC, o es lo que recomendamos, porque ese sí tiene fuerza de una sentencia, lo que se determine en un RAC. Entonces, vean ustedes, como para ser más específico, que no hay mayor diferenciación y que el riesgo a veces puede ser más alto con una persona que con un grupo de personas. Así es que es la misma recomendación que tendríamos para un grupo que para una sola persona en un proceso de vinculación. De acuerdo, Randall. Y desde el punto de vista de manejo humano, de cuidado de ese talento, creo que la coherencia tiene que ser la misma. Es decir, yo tengo que tener los mismos aspectos. Obviamente no va a requerir la misma profundidad en la planeación, pero sí es tener en cuenta todos aspectos y mirar también cómo le ayuda a esa persona a resolver sus tres preocupaciones y también cerrar la incertidumbre de las personas que estén alrededor, que va a ser fundamental. Muy bien, Randall, infortunadamente estamos llegando sobre el tiempo. Y queremos dejarles aquí un pequeño resumen. Este es un poco de nuestra experiencia. Algunos nos preguntaban cómo volver estas herramientas y de alguna manera cómo manejar esa estrategia de cambio. Entonces queremos cerrar acá. Esto puede ser un manejo general, pero es un poco tomar en cuenta que un proceso de estos va a impactar toda la organización y esta es como nuestra mirada. Este es como un poco lo que hacemos. ¿Listo? ¿Qué es clave? ¿Qué puedo hacer para ir preparando la organización? En esos pasos previos, sin saber que hoy puedo tener un momento de reestructuración que me va a llegar. Uno, preparar la organización desde el punto de vista de relaciones laborales, generar confianza en los procesos administrativos, como lo mencionábamos. Es muy importante hoy por hoy contar con esos mapas de talento para yo saber cuando tenga que tomar una decisión de estas, quiénes puedo mover hacia dónde y también cómo puedo evitar o disminuir la cantidad de impactos que pueda tener. Muchas veces la gran cantidad de impactos se dan en un área y después voy a tener que ir a contratar personas en otra. ¿Qué tantas personas puedo tener yo que tengan movilidad de talento y que se me puedan ir de un área o de un área de conocimiento a otra? Hoy por hoy es clave contar con estrategias de movilidad de talento. Eso nos ayuda a que estos impactos o que estos procesos cada vez tengan menor impacto. Hacer parte, digamos, de estos procesos de retiro, hacerlos parte de esa experiencia del empleado y tomarlos en cuenta en esos momentos de beneficio y como organizaciones cada vez estar más preparados para estos momentos de incertidumbre. Otro aspecto clave que es importante ya cuando entramos y ya cuando se tiene la decisión, planeación. Hay una etapa previa que no debería hacerse un día antes, debería hacerse con un tiempo prudente según el tamaño del proyecto. Pero es importante construir un mensaje unificado, que ya lo hemos dicho mucho, cohesionar el equipo directivo, tener ese equipo de cambio que esté en el antes, durante y después, tener muy detallado ese minuto a minuto, esa planeación de la reestructuración, mirar a quiénes puedo reubicar. Las personas agradecen mucho cuando tienen opciones de reubicación o de buscar otras alternativas. Y para aquellas que no puedan continuar, definir claramente ese paquete de retiro y de placement que le vamos a dar.
En el durante, cuando ya estamos dando la noticia, disminuir la incertidumbre. Menos tiempo es más respeto por las personas. A veces es difícil manejarlo así, pero es importante. Notificación en cascada. Insisto, los líderes van a estar en la cabeza de la organización. Acompañar a las personas para que puedan seguir, entregar herramientas de cambio. Esto es importantísimo, sobre todo para aquellos que se quedan. Y muy importante tener en cuenta que hay equipos que se desarman y se tienen que volver a armar. Entonces también es muy importante acompañarlos. Y también eso que decíamos ahora de ayudarle a las personas a saber con qué responsabilidades quedan y cómo las van a afrontar. ¿Listo? Y finalmente, recuerden que estos procesos se hacen normalmente pensando en largo plazo. Hay situaciones críticas donde la compañía los hace por una decisión ya financiera, porque no pueden más, pero en la mayoría de los casos que estamos viendo es porque están rediseñando su estructura, están en una fusión, están transformando su negocio, están renunciando a una unidad de negocio para ir a otra. Entonces tengo que tener muy en cuenta que eso es lo que yo necesito lograr al final, que el payback del proceso, que el retorno del proceso sí se me dé, y para eso es muy importante tener en cuenta el después. Y ahí va a ser claro el acompañamiento de líderes para poder generar esa claridad, ese funcionamiento, favorecer ese avance cultural. Si esto se realiza de una manera adecuada, es más probable que culturalmente se entienda como parte de una dinámica de negocio y no como un hito negativo que pasó. Digamos, es difícil de asimilar, pero una buena comunicación, una buena planeación permite que se entienda como un giro normal de negocio. Cuidar esos procesos impactados, tenemos áreas que se impactan más, personas que pueden sentirse más afectados, etcétera. Fortalecer líderes, ayudarle a las personas que permanecen a que entiendan hacia dónde va su carrera y, muy importante, mantener esa confianza en el futuro. Este es un pequeño resumen, un mapa mental, tal vez si lo quieren ver, pero cuando uno está preparando una organización para estos momentos es importante tener en cuenta muchos aspectos. No sé, Randall, si quisieras, o qué bueno escuchar un poco tus recomendaciones también generales para cuidar este proceso y para, si hoy posiblemente no estamos viendo esta realidad en la empresa, pero más adelante lo vamos a ver, también cuáles son esas recomendaciones desde el punto de vista legal que ustedes tienen en cuenta y qué quisieras dejarle a la audiencia en digamos, en este cierre. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer este espacio nuevamente, José, David, y a toda la audiencia. Y lo primero que diría es hacer una pregunta en general de si tuviésemos que hacer un procedimiento de desvinculación, comenzarlo ya. La pregunta es si estamos preparados desde el punto de vista legal, laboral, si tenemos la certeza de que tenemos la documentación, de que tenemos claridad de esos temas legales. Y vean ustedes que, como mencionaba, el mejor momento para hacer esto, no el único, pero el mejor momento es, por supuesto, el momento de la contratación de la persona, en donde suscribimos documentos, en donde tenemos la posibilidad de que sea más fácil el que la persona nos firme documentos, y el proceso de explicación, de refrescamiento que tengamos de diferentes aspectos que hagan que pues haya más claridad al final, y no que al final más bien sea todo prácticamente una sorpresa. No sabía yo, no me habían dicho, esto nunca nadie me lo explicó, yo pensé que era otra cosa, cuando hablamos de los diferentes temas laborales. Entonces, creo que mucho tiene que ver con eso: documentación, mucha explicación de los temas, buena comunicación, y pues un trabajo conjunto con los especialistas en materia laboral para que pues estos temas se vayan visualizando y proyectando, por si algún día suceden, pues que prácticamente ya tengamos buena parte del trabajo hecho en ese momento. Ronald, muchísimas gracias. Creo que abordamos muchos de los aspectos claves de estos procesos. Como les dijimos al inicio, es un tema que a veces puede verse como tabú, que a veces puede verse como algo que no me fuera a pasar a mí, pero que es parte del giro normal del negocio y más en estos entornos que están cambiando. De nuestra parte es agradecerte por este espacio, por tanta amplitud con el conocimiento. También pues tuvimos la oportunidad de compartir nuestra experiencia y un poco lo que hacemos y cómo acompañar estos procesos que al final, insisto, modifican el proyecto de vida de muchas personas y que al final es importante que hagamos responsablemente. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por estar acá, por estar siempre en nuestros encuentros. Estamos esperando el siguiente mes estar hablando de movilidad de talento, upskilling y reskilling. Y vamos a cerrar en el mes de septiembre con un evento presencial donde tendremos un speaker internacional y pues les estaremos invitando también.
Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por sus palabras y Randall, nuevamente mil gracias. Un gusto, a sus órdenes. Esté muy bien, hasta luego.